desde las profundidades más oscuras del océano, se retuerce algo inmenso. No duerme, no respira, solo espera. Sus escamas son islas. Su veneno, capaz de envenenar al mundo entero. Y cuando se despierte, el fin comenzará. Esta es la historia de Jormungandr, la serpiente que rodea Midgard. El monstruo que ni los dioses pueden destruir. La bestia cuyo aliento anuncia el Ragnarok. Prepárate para mirar al abismo, porque el abismo ya te está mirando a ti. Comencemos. Volvamos nuestra mirada al amanecer de los tiempos, al reino de Asgard, la brillante ciudadela de los dioses Aesir. Un lugar de salas doradas y el resplandeciente arco de Bifrost. Pero incluso aquí, en medio del esplendor divino, las sombras podían caer y las profecías de fatalidad se susurraban en los vientos que bajaban de las cumbres de Yggdrasil, el árbol del mundo. En la sombría tierra de Jotunheim, el reino de los gigantes, el dios embaucador Loki, siempre fuente de travesuras y a menudo de malicia, había engendrado 3 hijos monstruosos con la giganta Ira, la que trae el dolor. Estos no eran hijos comunes. El primero era el colosal lobo Fenrir, cuya hambre era insaciable y cuya fuerza crecía con cada día que pasaba. El segundo era él, un ser mitad mujer hermosa, mitad cadáver en descomposición, destinado a gobernar sobre los muertos deshonrosos en el gélido reino de Niflheim. El tercero, nacido de esa unión impía, era una serpiente, pero no era una serpiente común, ni una simple víbora de los campos. Desde el momento en que nació, quedó claro que esta criatura era una abominación con un potencial aterrador. Sus escamas eran del color del mar en tormenta, con un patrón cambiante de azules profundos, verdes y morados magullados, cada una tan grande como el escudo de un guerrero y más dura que la escama de un dragón. Sus ojos, incluso en la infancia, tenían una luz fría y antigua, sin parpadear y llenos de un veneno primitivo que prometía una muerte lenta y agonizante. Creció a un ritmo alarmante, sus espirales se engrosaron y su longitud se extendió hasta convertirse en una fuente de profunda inquietud incluso para sus monstruosos parientes. La noticia de esta aterradora progenie llegó a Odín, el padre de todos, sabio y clarividente, que se sentaba en su alto trono, desde donde podía contemplar los 9 mundos. Las profecías y las antiguas runas hablaban de estos hijos de Loki, que desempeñarían un papel devastador en el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el fin de todas las cosas. Temeroso del poder creciente de estos monstruosos hermanos y de la fatalidad que presagiaban, Odín decidió que debían ser detenidos. El más valiente de los dioses logró atar a Fenrir, aunque a un alto costo, perdió una mano en el intento. A él la condenó a las oscuras profundidades de Niflheim, donde gobernaría sobre los muertos. En cuanto a Jormungandr, Odín le reservó un destino singular. La joven serpiente creció hasta alcanzar un tamaño aterrador, con sus espirales capaces de aplastar rocas y colmillos que goteaban un veneno tan potente que chisporroteaba al contacto con el suelo. Con un poderoso impulso, fruto de su fuerza divina y la necesidad, el padre de todos arrojó a la monstruosa serpiente desde las alturas de Asgard, atravesando las brumas que separan los reinos, hasta caer en el vasto y oscuro océano que rodea Midgard, el mundo de los mortales. Jormungandr se precipitó como una estrella fugaz de escamas y furia, hasta estrellarse en las fosas más profundas de ese mar mundano. Allí, en el abismo sin sol, rodeada por la presión aplastante y el silencio eterno, la serpiente no pereció, sino que prosperó. Creció y creció alimentada por las extrañas energías oscuras de las profundidades del océano. Con su propia vitalidad monstruosa innata, Jormungandr se expandió a un ritmo imposible. Sus espirales se desenredaron, estirándose durante leguas, luego cientos de leguas, luego miles, convirtiéndose en una cordillera viva y respirante bajo las olas, cuyos movimientos provocaban terremotos y tsunamis en las lejanas costas de Midgard. Tan vasta se hizo Jormungandr que, finalmente, su colosal cuerpo serpentino rodeó la totalidad de Midgard. Yacía en las profundidades abisales, un océano autónomo dentro del océano, con su inmensa cabeza descansando ante su propia cola agitada. Y allí, en la oscuridad eterna, mordió esa cola formando un anillo ininterrumpido vivo alrededor del mundo de la humanidad. Su aliento se convirtió en las mareas, sus espirales cambiantes en las corrientes oceánicas.
El mundo de los mortales quedó literalmente atrapado en su venenoso abrazo durante largas edades. Los marineros susurraban historias de olas imposibles que se levantaban de mares tranquilos, de vislumbres de escamas tan vastas que las confundían con cadenas de islas, de una aura venenosa y escalofriante que a veces impregnaba el aire lejos de la tierra. Pero los dioses de Asgard no habían olvidado al monstruoso hijo de Loki, y un dios en particular sentía una especial enemistad por la serpiente de Midgard. Se trataba de Thor, el poderoso dios del trueno, hijo de Odín, portador del martillo encantado Mjolnir, un dios de inmensa fuerza, coraje ilimitado y un temperamento algo fogoso. Thor y Jormungandr estaban destinados a ser enemigos mortales. Sus destinos estaban entrelazados, y su enfrentamiento final y cataclísmico se predijo que sería una piedra angular del Ragnarok. Una antigua leyenda relata el momento en que Thor, movido por su deseo de probar su fuerza contra la serpiente del mundo, decidió disfrazarse de joven mortal. Así, convenció al gigante Ymir, reacio heredero de una orgullosa estirpe, para que lo llevara a pescar. Aunque el gigante no quería aventurarse demasiado mar adentro con aquel joven bullicioso, terminó cediendo, incitado por las provocaciones y burlas de Thor. Sin revelar su verdadera identidad ni su fuerza divina, Thor guió la embarcación mucho más allá de las zonas de pesca habituales de Ymir, adentrándose en las aguas más profundas y oscuras del océano, aquellas que incluso el propio gigante temía atravesar. Como cebo, Thor utilizó la cabeza del buey más grande de Ymir, un señuelo espantoso y potente. Fabricó un hilo de pescar de una fuerza increíble y un anzuelo que más parecía un ancla. Lanzó este monstruoso cebo a las profundidades abisales. El silencio se rompió solo por el crujir de la pequeña barca de Ymir y los nerviosos murmullos del gigante. Thor esperó con los nudillos blancos sobre el sedal y una sonrisa sombría en los labios. Entonces, el sedal se tensó, no con el tirón de un pez normal, sino con una fuerza tan inmensa y poderosa que la barca gimió y amenazó con partirse en 1000 pedazos. Thor se preparó, con sus divinos músculos abultados y los pies firmemente plantados en los bancos, y comenzó a tirar con fuerza por encima de la cabeza. Se enfrentaba a algo de un peso y una furia inimaginables. El mar a su alrededor comenzó a agitarse, a hervir como si un volcán sumergido estuviera entrando en erupción. Ymir, con el rostro pálido por el terror, comenzó a gritar, reconociendo las señales, sabiendo qué tipo de criatura había enganchado Thor. Lentamente, agonizantemente, Thor sacó su presa hacia arriba. La tensión era increíble. El bote estaba siendo arrastrado hacia abajo y las olas rompiendo sobre las bordas. Pero el dios del trueno no cedió, y de las oscuras y rugientes aguas comenzó a emerger una cabeza. Una cabeza tan enorme que ocultaba el horizonte, con escamas que brillaban con una luz aceitosa y venenosa, y ojos como brasas ardientes llenos de una antigua furia reptiliana. Jormungandr había mordido el anzuelo. Su inmensa boca llena de colmillos se abrió de par en par, con la cabeza del buey aún empalada en el poderoso anzuelo de Thor. El veneno negro y humeante goteaba de sus colmillos, chisporroteando al caer al agua y creando nubes de humo acre. La serpiente se agitaba violentamente, provocando olas gigantescas que se estrellaban contra la pequeña embarcación, amenazando con hundirla. El heredero, balbuceando de miedo, buscó a tientas su cuchillo con la intención de cortar el sedal, pero Thor rugió con triunfo y furia. Con los ojos ardiendo con la alegría de un guerrero, sujetó la cuerda con fuerza y, cuando la monstruosa cabeza de Jormungandr se elevó, con sus chorreantes mandíbulas casi a la altura de la embarcación, Thor buscó a Mjolnir, su martillo, que voló a su mano. Lo levantó en alto, listo para asestar un golpe mortal que destrozara ese colosal cráneo venenoso. El aire crepitaba de expectación, el mar parecía contener la respiración mientras el dios del trueno se preparaba para golpear a la serpiente en una batalla que podría romper los cimientos de Midgard. El martillo comenzó su descenso apuntando directamente entre esos ojos ardientes y siniestros, prometiendo un impacto cataclísmico que resonaría en los 9 mundos.